La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de ACV, accidente cerebrovascular, con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Un tema muy interesante que se escucha mucho, varias veces hemos hablado y tocado este tema en el programa, pero realmente creemos que es muy importante volver a resaltar, volver a conocer un poquito más. ¿Hay algún tipo de síntomas que nosotros podemos sospechar de que alguien o nosotros mismos estamos camino a tener eso? No presenta síntomas, es repentino. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga ACV? Y atención con este dato, que es muy importante. El ACV, accidente cerebrovascular, constituye en la actualidad uno de los más importantes problemas de salud pública. Es la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Entonces, son temas puntuales muy importantes que vamos a hablar hoy con nuestro entrevistado en instantes nada más. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, con agradecimientos. Muchas gracias a Dios que nos da la vida. Gracias por el don de la vida, por la salud, por el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las empresas que nos están apoyando en nuestro programa. Gracias a ustedes que están del otro lado acompañándonos. Nos vamos, nos movemos, cambiamos, pero siempre estamos aquí en compañía de todos ustedes. Y obviamente muchas gracias a los profesionales que nos dan su valioso tiempo y todo su conocimiento para que nosotros podamos aprender día a día. La idea del Doctor en Casa es prevenir, aprender, prevenir las enfermedades, disfrutar de esta vida maravillosa que tenemos con el mejor estado de salud posible. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Y ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Él es neurólogo que nos va a hablar del accidente cerebrovascular. Doctor Nicolás Ebreinov, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Un placer tenerte aquí otra vez, después de un tiempo que estuvimos hablando de otro tema porque nos pareció tan interesante y sobre todo que nos explica muy bien. Y entonces entendemos que es la idea aquí en el programa. Ahora, queremos saber, el accidente cerebrovascular, según decíamos al inicio del programa, es uno de los más importantes problemas de salud pública, según los datos que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace que una persona pueda tener un accidente cerebrovascular? Y sobre todo que nos expliques un poquito qué es el accidente cerebrovascular. Es como si fuera, no sé, cuando decimos un ataque al corazón, ¿sería como un infarto al corazón, un infarto en el cerebro? ¿O cómo es el accidente cerebrovascular? Bueno, en realidad, si hablamos de la repercusión que tiene en la sociedad el accidente vascular cerebral, vulgarmente se le llama derrames, para que la gente entienda, sí. ¿verdad? Vulgarmente la gente dice tuve un derrame. Sí. El accidente vascular cerebral es una de las mayores causas de invalidez y de dependencia
entre las enfermedades que hay y es bastante agresiva para la sociedad por varias cosas. Primero porque una persona que sufre de esto pues generalmente no muere, digamos, sino que queda inválido y dependiente de otra persona. Entonces afecta realmente tanto al paciente como al entorno, a la familia, a la sociedad, al medio de trabajo. Claro. Tiene costos muy altos el accidente vascular cerebral, si hablamos de costos tanto para el Estado o como para los pacientes, en todos los sentidos. Y la repercusión de quedar inválido y depender de otra persona también es algo muy desagradable, ¿verdad? Cuando estos accidentes aparecen, es importante infarto. Infarto se refiere a la muerte de un tejido, ¿verdad? Sea del corazón o sea del cerebro. O sea, de cualquier tejido que se muere, nosotros hablamos infarto. Isquemia es cuando le falta la sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, los accidentes más frecuentes son los isquémicos. Es cuando, por algunos motivos que voy a explicar enseguida, una arteria se tranca y la sangre deja de circular, ¿verdad? Entonces, todo el tejido que depende de ese vaso sanguíneo, de esa arteria, tiene isquemia, o sea, le falta sangre. O sea, a una parte del cerebro no le llega la sangre. A una parte. Porque por se donde trancó una tenía arteria. que llegar, se trancó. Exactamente. Sí. La isquemia no quiere decir, eso es lo que tiene que quedar muy claro, no quiere decir que el tejido está muerto. Si yo cierro el dedo con un alambre bien apretado, digamos, no circula sangre, pero mi dedo no está muerto. Claro. Después de 5 o 6 horas se van a morir todas esas células. Claro. Y por eso es importante que la persona recurra rápidamente a un servicio asistencial, porque en la actualidad el tratamiento es abrir esa arteria, antes de que se produzca el infarto justamente. Pero ¿y ahí cómo nos damos cuenta que se cerró esa arteria o que se está cerrando la arteria? Y por los síntomas, las molestias que el paciente ¿cómo, tiene. por ejemplo? A ver. Y la más frecuente es la aparición brusca de una debilidad, por ejemplo, de una parte del cuerpo. Se le debilita el brazo y la pierna derecha, por ejemplo. Entonces, una aparición brusca, lo que hay que hacer al instante, porque no duele, en el 99% o sea, de deja los casos. de tener fuerza. Y uno tiene debilidad, o se le caen las cosas, o de repente siente que se le cae la mano. Pero puede mover el brazo. No siempre, a veces queda totalmente paralizado, a veces tiene cierta debilidad nomás, pero una cosa de aparición brusca, o sea, de hoy. De repente. O a veces el paciente inconscientemente se para, por ejemplo, camina y boom, cae al piso porque no le responde bien la pierna. Entonces, pero no tiene nada que ver, eso es como cuando de repente se te duerme la pierna y vos sentís el cosquilleo y esa pierna eso es en poco otra cosa. Eso es un trastorno sensitivo, eso es una parestesia, ¿verdad? O sea, pero eso no se siente ese cosquilleo cuando... Algunas veces puede también manifestarse con una sensación de cosquilleo en la mitad del cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es persistente, no es una cosa que al mover el miembro después de 2 segundos desaparece, ¿verdad? O sea, continúa, entonces ahí ya nos tiene que llamar la atención. Claro, entonces ante un cuadro de debilidad, de aparición brusca de una parte del cuerpo o de una alteración visual de aparición brusca, en un momento me doy cuenta que hay una parte del campo visual que yo no veo, de repente miro acá y no veo la mitad derecha de mi campo visual. O de repente, algo está pasando ahí. Claro, o de repente no veo bien de un ojo de forma brusca. Sí. Otras manifestaciones pueden ser, en casos más raros, por ejemplo, vértigos de aparición brusca, ¿verdad? Pero lo más frecuente es la debilidad de un lado del cuerpo, ¿verdad? O la sensación de yejí famoso o de parestesia de un lado del cuerpo, ¿verdad? En ese caso, lo ideal es recurrir a un centro asistencial que esté, digamos, equipado como para responder a la urgencia, porque lastimosamente en nuestro medio no hay todavía tantos lugares capacitados como para abrir esa arteria que está trancada. Claro, en ese momento. Por ejemplo, si uno tiene la suerte de tener el seguro de IPS, puede recurrir a la urgencia de IPS. Que ahí sí. Ahí tienen un servicio de stroke. O si no, recurrir a un servicio, a un hospital privado grande, digamos, donde se le contacta a un neurólogo que sea especializado en ese tema y rápidamente se tienen que tomar las medidas, hacer algunos estudios y si está dentro de las 3 o 4 horas del inicio del cuadro, nosotros podemos abrir esa arteria. Incluso hasta las 6 horas podríamos llegar a abrir la arteria. Pero 3 horas o 4 horas es realmente una... O sea, hay que actuar enseguida, porque si vivís al lado de IPS es una cosa, pero si te pasa esto, estás en otro lugar, en otra ciudad, o mismo en un barrio más lejano y no tenés un seguro privado, entonces tenés que ir, te tienen que llevar, porque la persona no se puede ir tampoco. Es por eso que nosotros enfatizamos la necesidad de prevenir los accidentes vasculares cerebrales. Claro. Nosotros no podemos prevenir todos, así como los accidentes de tránsito no podemos evitar todos. Sí. Pero vamos a dar un ejemplo, si a todos los autos le dejamos circular máximo a 50,
difícilmente va a haber accidentes de tránsito. Claro. Lo mismo, entonces tenemos que hablar de cuáles son los factores de riesgo para tener un accidente vascular. El principal de todos es la hipertensión arterial, ¿verdad? La presión alta, sí, como le dice la gente, ¿verdad? Sí. Voy a explicar después el porqué. Otro factor de riesgo es el colesterol alto. El colesterol, hay un solo tipo de colesterol, pero se puede pegar a diferentes lipoproteínas. El colesterol famoso, se escucha el colesterol bueno y el colesterol malo, sí. ¿verdad? La que es la lipoproteína liviana se queda pegada al interior de las arterias. Sí. Y eso va a ir cerrando, digamos, va formando placas en el interior de las arterias, sí. y a veces va disminuyendo incluso el calibre de la arteria, ¿verdad? Ese es el colesterol malo, como le dicen vulgarmente. Y el otro colesterol que se pega a una proteína pesada, ¿verdad? No se pega a la arteria, incluso puede retirar ese colesterol que está pegado a la arteria, que es el colesterol pesado, el HDL colesterol, ¿verdad? Nuestro objetivo es que la persona tenga si tiene otros factores de riesgo, que su colesterol esté dentro del parámetro normal, ¿verdad? Otro factor de riesgo es el sedentarismo, ¿verdad? Voy a explicar cómo más o menos funciona. Vamos a hablar específicamente primero de los isquémicos, que es cuando se tranca la arteria. Sí. Vamos a hablar de 3 cosas. Un ejemplo, si uno se corta un dedo y sangra, ¿verdad? El mecanismo normal para que eso pare de sangrar funciona de la siguiente manera. En el interior del vaso sanguíneo, la capa más interna se llama endotelio. Sí. Y ahí hay receptores que, si el endotelio ya llegó a dañarse, quiere decir que el vaso está cortado. Claro. Entonces, se liberan sustancias químicas y lo primero que se activa es la agregación plaquetaria, le llamamos nosotros. Las plaquetas son como células, como ladrillitos, se van y tratan de cerrar ese agujero en la arteria. Y se juntan todas como monedas y cierran el agujero. Eso es la agregación plaquetaria, eso es lo normal. Otra cosa que hay que entender. Cuando una persona con una manguera de alta presión, nosotros cualquier cosa podemos desplazar. Con el agua a alta presión podemos desplazar cualquier cosa. Entonces la presión muy alta del líquido puede desplazar cualquier cosa si es muy alta la presión. Y lo tercero que hay que entender es que esas placas de colesterol forman el colesterol como placas dentro de la arteria y están dentro de la arteria. Claro. Si la sangre circula a alta presión, mueve esa placa de colesterol, se rompe el endotelio y se desencadena, que es la pielcita interna, porque ahí está pegado. Es como quitar una calcomanía de una pared y le quita la pinturita nomás. Sí. Pero altera el endotelio y se desencadena la agregación plaquetaria, porque la arteria cree que está cortada, vamos a decir. Entonces se van y todas las plaquetas se empiezan a juntar y eso se llama accidente de placa. Entonces la hipertensión mueve la placa de la arteria, y lastima, rompe el endotelio, lastima el endotelio y eso desencadena la formación del coágulo, digamos. Claro. Se forma un trombo y la misma presión alta, porque está alta ya movió la placa de colesterol, rompe, o sea, despega ese coágulo y eso va migrando hacia arriba y evidentemente por el tamaño que tiene va a ir a trancarse donde la arteria cada vez es más fina, ¿verdad? Sea una arteria del corazón o sea una arteria del cerebro. Entonces se tranca la arteria y así se forma la isquemia, ¿verdad? Se tranca la arteria. Entonces el origen del problema es la hipertensión arterial y los otros factores de riesgo también influyen. Claro, porque siempre decimos hipertensión arterial, presión alta, y uno se pregunta, uno que no es médico, dice, ¿y qué tiene que ver la presión alta con que se cierre una arteria? Claro, porque es entendible. Ahora nos explicaste perfectamente. Es entendible que se rompa la arteria porque está muy alta, como cualquier manguera a alta presión se rompe si la presión está muy alta. Claro. Entonces, la hipertensión también es el principal motivo de accidentes hemorrágicos, que es cuando se rompe una arteria dentro del cerebro. Entonces, otro tipo de accidente que es menos frecuente, pero es gravísimo, es cuando hay una hemorragia dentro del cerebro, dentro del cráneo, ¿verdad? Que hay varios tipos otra vez, ¿verdad? Muchas veces escuchamos lo que es un aneurisma. Para entender más o menos, si uno tiene una arteria que se bifurca, viene el tronco de la arteria acá y esto se va a convertir en 2 arterias. La sangre, si llega a alta presión acá, se tiene que separar en 2 caminos. Entonces muchas veces acá la pared se debilita y se forma una bolsita, ¿verdad? Eso es porque la pared tiene varias capas y una de las capas, que es la más fuerte, digamos, se debilita, se forma una bolsita, entonces es una bomba de tiempo, es una bolsita, eso es el aneurisma. Es un saco. Se puede romper
Y por la hipertensión, sale claro. sale la sangre. Hay gente que tiene predisposición familiar, pero una causa frecuente también es la hipertensión. Doctor Nicolás Ebreinhoff nos está explicando tan bien y con esos ejemplos que todos entendemos, nos encanta. Vamos a hacer un corte, doctor. Excelente. Dale, volvemos enseguidita. Seguimos hablando con el doctor Nicolás Ebreinhoff, neurólogo, el tema accidente cerebrovascular. Y tenemos material que queremos compartir con ustedes y con nuestro entrevistado. Causas. Alrededor del 88% son ocasionados por un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular isquémico. 12% restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman sangre en el cerebro o alrededor de él. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. Que era lo que nos decías, ¿verdad? ¿Está correcto Sí, eso? exactamente. Bueno, decíamos en el corte que, bueno, queremos aprender qué es accidente cerebrovascular, pero lo más importante para todos nosotros es ver cómo podemos hacer para evitarlo. Y además hay mucha gente que ya tuvo este tipo de problemas, este tipo de accidentes, y algunas personas se recuperan bastante bien después de un tiempo. Otras personas, o sea, la recuperación varía de persona a persona según cómo fue dañado, según la fisioterapia, o en qué, dónde está la cuestión de cómo se recupera uno y otro. Lo primero que hay que tener en cuenta es cada ser humano es diferente. Cada uno tiene factores de riesgo ya previos, Claro. ¿verdad? Entonces, dependiendo de cada persona y de sus factores de riesgo previos, el daño puede ser un poco diferente, ¿verdad? Pero si comparamos el mismo tipo de lesión en dos pacientes, hay estudios que dicen que la persona que tiene más formación educativa, que más usó su cerebro, que más formación superior tiene, recupera mejor que otros que tuvieron exactamente la misma lesión, pero tienen menor uso, digamos, de sus funciones cerebrales, ¿verdad? O sea, que ejercitó más su cerebro. Claro, el que más ejercitó se cree que es porque hay más conexiones Claro. entre las células, ¿verdad? Sí. Pero lo que es interesante saber y hay que entender es que si es un accidente isquémico, vamos a imaginar que era el Sí. dedo que dije hace rato. Sí. Isquémico que no llega a la No sangre. llegó la Sí. sangre. No se abrió la arteria, Sí. entonces después de 6, 8 horas se produce la necrosis, que es el infarto. Que es la muerte. La muerte de la célula. Se Se seca, murieron. como una plantita que no recibe agua y se seca, ¿verdad? Cerramos este dedo por más de Sí. 8 horas y se murió el dedo. Sí. Se va a caer el dedo. Sí, O sea, ese dedo no va a volver a crecer. claro. Entonces hay que saber que las neuronas que se murieron en un accidente isquémico no van a volver a revivir. ¿El dedo se va a caer? No, digo, sí, Ay, no, no me un vayas a asustar. ejemplo. O sea, Estoy dando el dedo- ejemplo no, ya de que sé. si cerramos la circulación. Cerramos y ya ese murió mi dedo, ¿verdad? Claro. Pero no se cae el dedo, se queda No, muertito. no, y nunca más va a volver a crecer Bueno, el dedo, claro, o sea, no, no se va a pero- recuperar. Lo mismo pasa en el cerebro. Si se cierra la arteria que le está dando la nutrición a una parte del cerebro, todas las células se mueren. Claro. Es absolutamente irreversible esa muerte. La persona puede volver a recuperar funciones, por ejemplo, no caminaba y vuelve a caminar porque las conexiones que había entre esas células y otras, digamos, pueden hacer que uno vuelva a aprender a manejar su miembro. O porque no hubo una muerte completa de toda esa zona que manejaba la pierna, por ejemplo. Y es O sea, cierto, cuando uno aprende algo nuevo o hace algo diferente a lo habitual, aparecen nuevas conexiones en las neuronas. Así mismo es. Es Que- importante hacer que, cosas. que ese es el ejercicio que hay que hacer, todos tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que leí, doctor, yo le pregunto y usted me dice sí, sí. Que uno, por ejemplo, no sé, bañarse con los ojos cerrados, por ejemplo, parece una tontería, pero prueben, porque yo probé, y es difícil. O sea, es una cosa que, o usar la mano izquierda si sos diestro, o no sé, tratar de hacer cosas diferentes a lo normal. En ese momento se aparecen nuevas conexiones entre las neuronas, ¿es así? Claro, por ejemplo, es importante saber que cada parte del cerebro tiene una función específica. El área de Wernicke es el área acá, una parte chiquitita, un 3 o 4% del cerebro, que es la que interpreta el lenguaje hablado. Ajá.
el 95% de nuestros pensamientos son lingüísticos y activan esa área del Wernicke. Sí. Y el lado derecho, por ejemplo, prácticamente hay gente que no usa nunca. ¿Y es para Entonces, qué el lado derecho? Y por ejemplo, ahí está el ritmo musical, la música, la coordinación motora. Entonces, O sea, los que no coordinan bien, que todo el mundo baila para la derecha y se va a la izquierda y dice que no, lo que quiere decir es que una persona que, por ejemplo, un médico, una persona que se dedica a la comunicación, Sí. un abogado que en el 99% del tiempo está utilizando solamente el lenguaje hablado y la atención, Sí. sería bueno que en algún momento, dentro de su rutina, agregue, por ejemplo, un estudio musical o tome unas clases de baile o haga ejercicio físico, porque activa otra parte del cerebro y eso Claro. mantiene, digamos, activa otra parte del cerebro y le permite descansar a la que todo el día usa. Claro. También eso va a disminuir la incidencia del estrés, de trastornos, digamos, Qué interesante. ¿entiendes? Es Sí, importante sí, activar sí. otras partes y es importante aprender cosas nuevas. Sí. Si uno tiene la posibilidad de aprender un nuevo idioma o tiene posibilidad de aprender, de hacer ejercicio físico, es importantísimo. O sea, no es que llega una época, una edad que ya, bueno, ahí ya se quedó el cerebro y más de eso no se puede modificar. No. No importa la edad, uno puede Uno seguir siempre aprendiendo. tiene que poder aprender. Y el cerebro se va, no sé si rejuveneciendo es la palabra, pero sigue activo. Sigue cada creando, vez más sigue activo. creando conexiones. Que esa es la idea, Esa ¿verdad? es la idea. Pero hablando específicamente de los accidentes vasculares cerebrales, es importante saber que para tener una idea del pronóstico y de qué daño Sí. va a causar este accidente específicamente, nosotros tenemos escalas de evaluación neurológica Ah, que lastimosamente no son conocidas por todas las especialidades. Los neurólogos manejamos escalas. Cuando el paciente llega a un servicio de urgencias o llega al hospital con un cuadro de accidente vascular cerebral, le hacemos una evaluación en base a una escala internacional que se llama NIS, que es del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es una escala que se usa en todo el mundo para evaluar cuál es el estado exacto del paciente en ese momento. en ese momento. En base a esa escala de NIS, que solamente hacemos los especialistas normalmente, se puede decidir, considerando el tiempo que pasó desde el inicio del cuadro y la imagen que se hace ahí en el momento, si se hace o no la trombolisis, que es el hecho de ponerle un medicamento para abrir la arteria por vía, con un medicamento, es como un anticoagulante que Sí. abre ese coágulo, ¿verdad? Sí. O si es necesario hacer una arteriografía, por ejemplo, y abrir el coágulo con un procedimiento mecánico, o sea, sacar el trombo Claro. con un alambre, digamos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y eso se hace solamente en servicios especializados. Entonces, hay que enfatizar la educación de las personas en prevenir el accidente vascular cerebral. Bueno, ahora, ¿cuántos neurólogos tenemos en nuestro país? Ahora, estábamos siendo 25 hace poco, hace una semana aproximadamente, se presentaron algunos nuevos neurólogos a la Sociedad Paraguaya de Neurología, rindieron y pasaron el examen. Son 5 nuevos neurólogos que son O sea, bienvenidos. 30. Somos 30 Para aproximadamente. todos nosotros, no va a morir todo el accidente No, cerebrovascular, por sino va a favor. haber la gente que nos atienda entonces. El Son objetivo muy justamente pocos. es prevenir. Claro, por eso. Entonces, con más ¿cómo- razón, vamos a atender bien, porque mira, no es así nomás que te van, no hay neurólogos. ¿Cómo prevenir? Lo primero es, lastimosamente vemos cada vez más frecuentes accidentes en personas jóvenes. Sí. No hay que esperar tener 40 años para ir a un médico a consultar. Hay que hacer controles con un clínico, con un médico de confianza, controlarse la presión arterial, por ejemplo. Si el médico nos indica un remedio para la presión arterial, hay que saber que ese remedio no es para que mi presión baje. Y dejar de tomar. Claro, es para evitar que suba. Claro. Es O muy sea- diferente. Porque frecuentemente el paciente tiene una CB y te dice, ¿por qué? No, yo no tomé mi remedio. ¿Y por qué no tomó su remedio? Y porque me tomé la presión y tenía 11,7 o Sí. tenía 12,8, entonces Me dejé curé, de tomar. me curé. No tomó ese día porque tenía miedo que le baje Sí, todo. sí. No es así. El medicamento para la presión se le indica para evitar justamente que suba a un valor peligroso. Claro. ¿Cuánto es presión alta? Está establecido. O sea, la presión tiene que tomarse cuando uno está tranquilo y en reposo. Es normal que a mí me suba la presión si hago ejercicio, estoy nervioso y es normal que tenga Claro. 13,9, que tenga... Pero si tranquilo, en reposo, yo tengo más de 13,9, ya soy considerado hipertenso si en varias ocasiones se constata Claro. esa cifra. Entonces el médico me va a decir, toma tal medicamento una vez al día y es para tomar siempre. Porque en la mayoría de los casos la presión arterial no se cura, se trata para evitar justamente Claro, para que mantener suba. una buena presión, una presión normal. Entonces, esa presión en reposo que yo tenía 13,9, voy a tener 12,8, 11,7. Claro. Cuando me pongo nervioso, hago un ejercicio, me Sí. asusto o lo que sea, de 11,7 puede subir a 14, no me va a dar una CB. Claro. Pero si yo tenía siempre 13,9 o 14,9 o 14,10,
con un susto, un café, una caída, Claro. un episodio de nerviosismo me sube a 18 y ahí ya puede Claro. entrar dentro de un rango peligroso. Sí. Entonces el medicamento para la presión se toma siempre. Y la presión sube como a toda velocidad, doctor, cuando sube la presión, no es que va subiendo. Y si yo me asusto, va a subir de un momento a Sí. otro, o si me y caigo. hay gente que está con una presión súper alta y anda por la vida y no se da cuenta. Claro, porque eso es importantísimo. La hipertensión arterial no da síntomas. Le llamamos asesino silencioso. Sí. La gente dice, me duele la cabeza, debo tener la presión alta. Es una creencia popular esa. Y lo peor que algunos médicos también creen, pero es una creencia popular. La presión alta por definición no da síntomas. Claro. Si uno ya tiene un dolor de cabeza y constatamos una presión altísima, ya hablamos de encefalopatía hipertensiva, ya es el edema cerebral y cosas así, o sea, ya es la A causa, complicación. claro. O si uno ya tuvo una ACV hemorrágico, le sangró una arteria en la cabeza, eso puede causar Claro. dolor de cabeza. Claro. Pero ya es el ACV que produce el dolor. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los síntomas que puede tener el paciente. Sí. Cuando- Eso vamos a hacer a la vuelta del corte, doctor. Perfecto, ¿Le no hay parece? un Porque problema. la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. Sin problema. Dale, volvemos enseguida. Muy bien, continuamos. Nosotros en el corte seguimos hablando con el doctor porque es más interesantísimo. Doctor, lo que hablamos en el corte tenés que contarle a la gente ahora. Sí. Sí. Es importante seguir hablando un poquito de los factores de riesgo porque Sí. casi fuimos ya a otro tema. Sí. El primero era la hipertensión Sí. arterial. En el inicio del programa hablamos de el otro mecanismo que era la plaqueta que se juntaba para Claro. formar el coágulo. Entonces, hay que saber que una aspirinita al día, la gente le llama aspirinita, Sí. es el ácido acetil salicílico. Sí. Entre 65 miligramos y 325 miligramos por día disminuye prácticamente 60% el riesgo de tener una ACV isquémica. O sea, el A125. El A125 es una de las cosas que más protege. Perfecto. Por dos motivos. Evita que las plaquetas se mantengan juntas, o sea, la agregación Sí. plaquetaria. Entonces, primero, no se pueden juntar bien. Y segundo, si se juntan un poco y se desprende ese coágulo, se van a separar durante el trayecto. Claro. Entonces, generalmente no van a cerrar la arteria del todo Perfecto. o se vuelve a abrir. Sí. Entonces, el hecho de tomar una aspirinita infantil, un A125, puede disminuir hasta 60% el riesgo de una ACV Sí. isquémico. Sí. Otro factor de riesgo que hablábamos era el tema del colesterol. Si tenemos el colesterol malo, más bajo, tenemos menos riesgo de que se forme esa placa en el interior de la arteria. Por tanto, disminuye muchísimo el riesgo de tener una ACV. Eso conseguimos con una alimentación saludable. Si consumimos más verduras y frutas, Y el ejercicio, ¿verdad? y el ejercicio físico es El importantísimo. ejercicio baja el colesterol, hace El desaparecer, ¿o qué ejercicio es lo que físico hace? actúa en todos los En niveles. todo. Primero que nada, mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye el tema del colesterol también, mejora el estado de ánimo, disminuye la presión sanguínea Claro. también. El hecho de bajar un poco la masa de grasa puede hacer que una persona que tenía hipertensión ya no Vale. necesita tomar sus medicamentos, No, se es genial. puede llegar a curar, Claro. digamos, por el hecho de bajar de peso Sí. muchas veces. Bueno, Entonces son después- factores de riesgo que hay que prevenir. Otro factor de riesgo, yendo un poco a lo hemorrágico ahora, que no hablamos Sí. casi nada, el ACV hemorrágico es, el día del ACV es más grave que el isquémico, porque puede seguir sangrando. Eso Claro. produce un efecto de masa, o sea, aprieta el tejido dentro del cerebro, puede seguir sangrando y puede morir el paciente en pocas horas. Entonces, es Porque también... pasa dentro del cráneo. Pasa dentro y del el cráneo y no hay es lugar. hueso y no es que si te pasa acá, esto se Claro. infla, se hincha. Sin embargo, si es adentro de la cabeza del cráneo, es... aplasta cerebro. Claro. Y el cerebro, hay que saber, tiene la consistencia de un flan. Uno puede meter el dedo así como en un flan. O sea, realmente es muy débil. Sí. Un sangrado adentro empieza a apretar el cerebro y puede producir la muerte si uno no actúa rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para el ACV hemorrágico? Y la hipertensión arterial es entendible por qué. Pero hay que saber que el segundo factor puede llegar a ser el alcohol, la bebida alcohólica, Haga que pues. actúa por varios mecanismos. Escuchen, ¿cómo es eso? Primero, el que ingiere excesivamente bebidas alcohólicas puede tener un poco de problemas hepáticos, ¿sabemos eso? Sí, Los por factores de la supuesto. coagulación se fabrican en el hígado. El primer factor que puede alterarse, digamos, en el hígado por el tema los factores que pueden alterarse Sí. por el alcohol excesivo puede ser, por ejemplo, el TP, que es lo que es la coagulación. Sí. Entonces, la persona que ingiere mucha bebida alcohólica tiene un poco de problema hepático y puede tener menos coagulación, Coagulación. una coagulación menor, digamos. Sí. Entonces, más riesgo de sangrado. Sí.
Segundo, evidentemente la persona que ingirió bebida alcohólica tiene más riesgo de caídas. Una caída, un golpe puede causar es muy frecuente que sea un golpe la causa del ACV hemorrágico. Uno presenta un hematoma intracraneano por un accidente de tránsito o por un golpe en la cabeza. Hematoma intracraneano es un sangrado, dentro es como de la cabeza, un moretón adentro pero dentro del cráneo, ya. que puede ser gravísimo y puede ser mortal en pocos minutos si uno no le trata adecuadamente. Claro. Es muy frecuente después de un accidente de tránsito, un golpe fuerte en la cabeza, que una persona tenga un hematoma o un sangrado. Claro. Un Y no se moretón ve, dentro de la porque es adentro. Claro. Claro. Entonces, la bebida alcohólica en exceso puede causar También, ACV por dos mecanismos, la disminución de la coagulación, digamos, y el aumento de riesgo de golpes en la cabeza. Entonces hay que medir y tomar, digamos, una cantidad muy, muy controlada para no tener más riesgos de salud. Sí. No sé, podríamos hablar un poquito de los síntomas que Los dejamos. síntomas y después... Mencionamos la debilidad de una parte del cuerpo, Sí. generalmente la mitad de un lado derecho o lado izquierdo, de aparición brusca o rápida. Trastorno de la sensibilidad también de la mitad del cuerpo, que puede ser otra manifestación de aparición rápida. Alteración visual de una mitad del campo visual o una ceguera de aparición rápida, nos llama la atención. Una alteración de la palabra, una pérdida de la palabra, sea que la persona no puede encontrar las palabras que quiere decir, a eso le llamamos afasia. De repente quiero decir y no le sale la palabra, ¿verdad? Puede decir algunas palabras automáticas, pueden salir, pero no puede decir las palabras complejas, por ejemplo, y no le sale. Eso se llama afasia. Es una afectación del lóbulo frontal izquierdo generalmente, ¿verdad? Una ACV causa eso. Especialmente si se acompaña de una debilidad del hemicuerpo derecho, la afasia es una ACV prácticamente seguro, ¿verdad? O una alteración de la forma de hablar, se llama disartria. La persona no pronuncia bien las palabras, habla como borracho, digamos. Puede ser una afectación del cerebelo, que puede afectar también el equilibrio, trastornos del equilibrio, trastornos de la movilidad. La persona no controla bien sus miembros, se golpea, tiene incoordinación, digamos, le llamamos ataxia a eso. La dificultad para coordinar los miembros, ¿verdad? Camina con las piernas más abiertas y no se desequilibra, parece un borracho. Claro. Eso es probablemente un ACV cerebeloso que afecta el equilibrio, ¿verdad? Y la forma de hablar, ¿verdad? Y en otros casos más raros puede haber una alteración de la conciencia, un estupor, un coma, unas crisis epilépticas que generalmente son por accidentes hemorrágicos que están ocupando espacio dentro del cráneo. Eso de no saber, no acordarse el nombre de las cosas, afasia era. No, eso no es no acordarse el nombre de las cosas. Por eso te preguntaba. Es no poder decir el nombre de algo. O sea, dame pero no así como, dame esa cosita, el cosito, el maera que dicen la gente, no. Eso no tiene nada que ver. Los trastornos los trastornos de la memoria son diferentes. Claro. O sea, y los trastornos para denominar un objeto, eso es otra cosa. La afasia, la persona realmente no puede hablar prácticamente, no puede decir lo que quiere, ¿verdad? Interpreta lo que le dice o no puede decir lo que quiere. Y otro tipo de afasia que afecta al área de Wernicke que mencionamos antes, que es la interpretación del lenguaje, se manifiesta con lo contrario. Es una afasia, trastorno del lenguaje que es adquirido, brusco, en la que la persona puede hablar porque la parte para hablar, digamos, para emitir el lenguaje está en el frontal. Y el otro está en la parte temporal, acá, acá atrás. No interpreta lo que se le dice y dice cualquier cosa. Entonces una persona empieza a decir cualquier cosa y no para de hablar y dice palabras ininteligibles que no se entienden. Dice cualquier barbaridad y crea un idioma nuevo, digamos. O sea, no se entiende lo que dice. Claro. Neologismos le llamamos a las palabras que no existen, que ellos crean. Pero la persona que le está pasando eso cree que uno le entiende, claro, cree que está hablando. Claro, o sea, porque tiene un problema en la interpretación del lenguaje. O sea, él emite el lenguaje, pero no entiende nadie lo que él dice y él tampoco se da cuenta que dice algo que no se entiende. Porque la parte para emitir el lenguaje funciona, pero no interpreta el lenguaje, ¿verdad? Entonces se desespera porque dice un montón de barbaridad y nadie le entiende. Eso se llama afasia de Wernicke, que es otro tipo de afasia. Entonces son muchas manifestaciones neurológicas que lo ideal es recurrir a un centro especializado donde van a contactar con especialistas. Ahí es donde a mí me preocupa. Recurrir a un centro especializado, doctor. ¿Dónde nos vamos si le vemos a alguien que está con estos síntomas, verdad? Llamamos al 911, le contamos la situación y ellos pueden derivar a una ambulancia. La ambulancia va a saber a dónde recurrir. Llamamos al SEME, que es el Servicio de Emergencias Médicas, la ambulancia del Ministerio de Salud. Ellos van a saber a dónde recurrir. Ellos van a ver, llega, sí, tiene IPS el paciente, directo a IPS. No, no tiene IPS, vamos a llevarlo a un lugar
donde le se puedan pueda tratar. recurrir Claro. a especialistas que estén capacitados para tratar el caso. Dificultad para tragar también decía acá. En lo que algunos yo casos, sí, una de las complicaciones puede ser que sea esa. Generalmente hay muchísimos tipos de accidentes vasculares cerebrales. Estamos hablando de los síntomas más frecuentes. Claro. Otro tipo de ACV pueden ser los múltiples infartos chiquititos, ¿verdad? Que le llamamos accidentes lacunares, que tiene una persona que tiene, por ejemplo, una arritmia cardíaca, Sí. o que tiene una hipertensión que no está controlada y que frecuentemente, o que tiene una apnea del sueño, ronca y de repente al dormir deja de respirar. Sí. Y puede producir algunos infartos cerebrales. Sin darse cuenta. Claro, sin darse tener cuenta. ni un síntoma, Y así no porque tiene, son chiquitos. claro, no tiene síntomas. Entonces, con el correr del tiempo, De evidentemente repente. esa persona, el queso gruyere que está lleno de agujeritos, ya Sí. queda como el cerebro, como un queso gruyere. Muchos Claro. agujeritos. Entonces, evidentemente va perdiendo funciones motoras, la persona empieza a caminar más lento, Bueno, tiene ahora síndrome todos los que parkinsoniano. roncan están re preocupados por lo que dijiste, doctor. Es ¿Qué importante hacemos? recurrir a un otorrino para ver si es un problema acá local Claro. nomás y si realmente tiene una apnea del sueño. Al día siguiente la persona se duerme de balde, se siente muy cansado, su sueño no fue reparador. Entonces hay que recurrir a especialistas, hay estudios que se hacen para eso Claro. y la persona puede tener un tratamiento preventivo de, Claro. de todos estos problemas. Sí. Al tratar la apnea del sueño se cura la posibilidad, o sea, Qué importante todo lo que nos estás diciendo, doctor, porque de una cosa que vos decís, bueno, todo muy importante, pero el que ronca, ¿verdad? El que ronca puede ser que ronque porque tiene algún tipo de problema, como decía. Otorrinolaringológico, por ejemplo, Por ¿verdad? ejemplo, otorrinolaringológico, me gustó eso. O puede ser una indicación de que ya está Algunas funcionando veces mal. necesita un aparato. Cuando, por ejemplo, Ay, él sí, hace... es un claro, coso así que parece un astronauta. cuando con los estudios nosotros Sí. nos damos cuenta, eso hacen los especialistas, Sí. generalmente los neumólogos y algunos neurólogos hacen el estudio de sueño, se va a dormir en un lugar, ellos se van a la casa, le ponen unos aparatos, miden el oxígeno, Sí. miden cuánto respira y constatan que hay una apnea, o sea, el paciente deja de respirar y eso produce una disminución Sí. del oxígeno en sangre, ¿verdad? Eso daña todos los tejidos, también el cerebro y otros órganos. Sí. En ese caso se indica un tratamiento. A veces puede ser, por ejemplo, perder peso, porque muchas veces la obesidad es la causa de ese problema. Pero se le puede poner un aparato Sí. que duerme con un aparato en la boca y cuando para de respirar, eso tira una corriente de oxígeno y el paciente no disminuye su oxigenación sanguínea y eso es lo que queremos Yo evitar. conozco una persona que duerme con eso. Así. CPAP se Parece llama. Sí, es CPAP. un astronauta que estaba Pero a punto de es- bucear, pero es el para tratamiento. justamente, claro. Entonces es importante saber que con las medidas higiénico-dietéticas que todo el mundo conoce, comer saludablemente, Sí. mantener un buen peso, hacer cierta cantidad de ejercicio físico Sí. en la semana, ¿verdad? Sí. Comer menos cantidad de carne roja, Y usar la inteligencia, el cerebro para tener una buena salud, disminuye ¿verdad? muchísimo el riesgo de todas las enfermedades. Claro, fantástico. Bueno, tenemos que hacer un corte, a la vuelta estamos en la parte finalísima del programa, súper interesante con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Bueno, parte final del programa, pero le invitamos de vuelta al doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Nos encanta cómo nos explica todo. Doctor, gracias por la presencia y algo que quiera enfatizar en estos minutitos últimos de programa. Y bueno, para enfatizar a la gente, lo primero, no esperar que ocurra algún síntoma o algún problema, alguna enfermedad para Sí. recurrir al médico. Acá en Paraguay, generalmente llegamos tarde al Sí. médico. Recurran al médico, háganse controles de rutina, consulten con su clínico de confianza, tómense la presión, quizás le pida algunos análisis de rutina. Podemos descubrir algunas cosas que podemos tratar y prevenir los problemas de salud. Si este médico le indica un tratamiento, un medicamento para la presión, una aspirinita al día, un medicamento para el colesterol, respeten la indicación del médico, no suspendan sin preguntarle la opinión al médico. Si sienten algún síntoma que le molesta, consulte con su médico. Si no le cae bien el médico, busque otro médico, es un servicio. Claro. Hay miles de médicos y uno tiene que buscar a alguien Sí. con quien realmente encuentre un feeling y Cierto. alguien a quien respete realmente como profesional. Sí. Y siempre tiene que respetar la indicación médica. En la gran mayoría de los casos de enfermedades graves, vemos que el paciente suspendió su medicación.
Y eso es triste. ¿Por qué suspendió? Y porque no le llamó al médico, porque se le acabó. Mi mamá falleció porque se le acabó su medicamento, dejó de tomar y después de una semana le dio una ACV. O sea, es muy triste. Sí, Era sí. una cosa que realmente podíamos haber comprado, o sea, y suspendió. Entonces, suspender la medicación, no respetar la indicación médica y peor aún, no recurrir a un médico de forma preventiva, son las cosas que más dañan generalmente a nuestra salud. Entonces, es importante respetar esto. Doctor, muchas gracias. Gracias a tu ustedes. presencia. Gracias Te por la esperamos invitación. en un próximo programa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Seguí tomando tus medicamentos, no te olvides de eso. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.